Hola chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo micro video donde estudiaremos las magnitudes inversamente proporcionales. Observaremos su gráfica como es. Bueno, vamos a completar esta tabla que tenemos aquí. Una tabla donde sus magnitudes que encontramos son número de pintores y número de días. Entonces, podemos pensar, razonar, que dos pintores se demoran 50 días para pintar una casa, por ejemplo, o pintar un edificio, una obra, un trabajo que tienen que hacer de pintar. Demoran dos pintores 50 días. Debemos de razonar, pensar, cuatro pintores, o sea, dos más. ¿Cuántos días se van a demorar? Bueno, ya no se van a demorar 50 días, porque ya hay un trabajo en equipo, hay más pintores. Entonces, razonamos y podemos llegar a la conclusión de que se van a demorar 25 días. 25 días. Ahora 5 pintores, o sea, más pintores, también se van a demorar menos días. 20 días se van a demorar. Luego 10 pintores más. ¿Cuántos días se van a demorar? 10 pintores. 10 días. Bueno, nótese que debemos de ir explorando cómo sacamos ese 25, ese 20, ese 10. O sea, cuando dijimos que se unían dos pintores más, o sea, 4, teníamos 2 y se unió el 100%, o sea, 2 más se unieron. Entonces, el número de días pasó a la mitad, a 25. Podemos darnos cuenta aquí mirando, aquí tenemos que concentrarnos y mirar en los números. Por ejemplo, 2 por 50 me da 100, 4 por 25 me da 100, 5 por 20 me da 100, 10 por 10 me da 100. Entonces aquí yo debo razonar y buscar un número que multiplicado por 11 me dé 100. 100 onceavos. Bueno, tenemos ahí no nos da una cantidad de días exacto, nos da 9 días y unas horas. Bueno, continuemos. Cuando tengamos 12 pintores, entonces van a ser 100 doceavos de días. Un número decimal tenemos aquí. Cuando tengamos 15 pintores, ¿cuántos días se van a demorar? 100 quinceavos. Cuando tengamos 20 pintores, ¿cuántos días se van a demorar? 5. Y cuando tengamos un solo pintor, ¿cuántos días va a demorar? Pensemos. 100 días. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer la gráfica. Vamos a utilizar el plano cartesiano. Y en el eje horizontal ubicamos la coordenada correspondiente a pintores. Y en el eje vertical ubicamos la coordenada
correspondiente a días, número de días. De esta forma, cada pareja de coordenada representará una situación puntual que permitirá visualizar gráficamente el comportamiento de la relación proporcional entre estas dos magnitudes. Bueno, aquí hemos ubicado entonces los puntos de la tabla. Cuando tenemos dos pintores, se demoran 50 días. Cuando tenemos 4 pintores, se demora 25 días. 10 pintores, 10 días. 20 pintores, 5 días. Bueno, y así sucesivamente podemos seguir ubicando más puntos o más coordenadas en el plano cartesiano, y entonces podemos concluir que la gráfica que representa magnitudes inversamente proporcionales es una línea curva, o es una curva decreciente, que también se denomina hipérbola. Y todas las gráficas que representan magnitudes inversamente proporcionales van a tener este mismo estilo, esta misma forma. Entonces, cuando miremos una gráfica con una curva de este estilo, podemos concluir que las dos magnitudes que están representadas son magnitudes inversamente proporcionales. Bueno, y tenemos aquí 8 preguntas para entender mejor nuestro tema de magnitudes inversamente proporcionales y su gráfica. La primera pregunta que vamos a resolver aquí todos juntos es: escriba las magnitudes relacionadas. Entonces, ¿qué magnitudes estábamos trabajando en el ejemplo? En el eje Y, ¿cuál colocamos? En el eje X, ¿cuál colocamos? Pensemos, miremos la gráfica. Entonces, en el eje X es número de pintores. En el eje Y, ¿cuál colocamos? Pensemos, miremos la gráfica. Perfecto, número de días. La segunda pregunta: marque en la gráfica los puntos de cada una de las parejas de coordenadas obtenidas en la tabla. Bueno, ya lo hicimos en la diapositiva anterior. Entonces, puede ver la gráfica. Tercera pregunta: ¿qué pasa con los valores del eje Y a medida que aumentan los valores del eje X? ¿Qué pasa? Pensemos. ¿Qué pasará con esos valores del eje Y a medida que aumentan los valores del eje X? Cuando X valía 1, cuando valía 5, cuando va aumentando, ¿qué pasa con los valores del eje Y? Pensemos, miremos la gráfica. Disminuyen o se vuelven más pequeños. Cuarta pregunta: describa la gráfica que representa las magnitudes de la tabla. Bueno, a medida que una de las variables aumenta, la otra disminuye. Quinta pregunta: ¿son las magnitudes representadas inversamente proporcionales? Justifique la respuesta. ¿Sí? ¿Por qué? Pues el producto de sus medidas es constante. La constante de proporcionalidad es 100. Sexta pregunta: si se quiere pintar el edificio en 15 días, ¿cuántos pintores se deben contratar? Bueno, miramos la tabla. Ahí tenemos el resultado. 100 quinceavos de pintores. Bueno, al hacer la división de 100 entre 15, encontramos que nos da un número decimal. Entonces, podríamos redondear, que no fueran
6, sino 7 pintores aproximadamente. Séptima pregunta, si se contrataran 14 pintores, ¿cuánto tiempo emplearían? Bueno, miramos la tabla y encontramos que es 100 catorceavos, que si dividimos, entonces nos da un número decimal. Un número decimal. 7 y algo más, podríamos aproximar a 8 pintores. Y nuestra última pregunta, que dice, determine la constante de proporcionalidad inversa. Ya la habíamos desarrollado por aquí atrás, que es 100, la constante de proporcionalidad. Bueno, continuemos. Bueno, nuestra siguiente actividad dice, una empresa de telefonía móvil ofrece varios planes. Entre mayor sea el número de minutos del plan, menor será el costo por minuto. Bueno, una promoción, una estrategia de mercadeo. Bueno, en primer lugar, debemos completar la tabla que tenemos aquí. Entonces, podemos ver que 400 por 10 nos va a dar 4.000, 100 por 40 nos va a dar 4.000. Un número que multiplicado por 80 me da 4.000. 50. Si el plan tiene 80 minutos, el precio por minuto va a salir a 50. Si tiene 100, va a salir a 40. 200, 20. ¿Por qué? Porque 20 por 200 nos da 4.000. Y va disminuyendo, ¿sí? 100 minutos salía a 40 pesos. 200, el doble, se disminuye a la mitad, mire, 20. 700, un número que multiplicado por 700 me da 4.000. Despejamos y solucionamos esa ecuación y tenemos 40 céntimos. Sale como a 5 y algo más el minuto. Bueno, hemos completado la tabla. Ahora vamos a realizar la gráfica que representa la relación de las magnitudes. Aquí en el plano cartesiano vamos a ir ubicando las coordenadas, pero primero resolvamos la tercera pregunta. Dice, ¿cuál es el valor del minuto si se toma un plan de 80? Entonces aquí tenemos las respuestas. Con un plan de 80, el precio por minuto es 50, un plan de 200, 20 y un plan de 700 minutos sale a 5.71 pesos aproximadamente o puntualmente cuando el plan tiene 700 minutos. Bueno, ahora sí vamos a hacer la gráfica, a verla. Bueno, entonces teniendo la tabla vamos ubicando minutos en el eje horizontal, 80 minutos, de 0 a 100 ubicamos el número 80 aproximadamente por acá y nos da 50 minutos. Aquí tenemos el primer punto, luego 100, 40, luego 220, luego 410, luego 700, 5, 40 céntimos, que aproximadamente es 5, y unas decimales. Bueno, y unimos los puntos y tenemos nuestra curva, que podemos afirmar que estas dos magnitudes, o sea, la magnitud de minutos y la magnitud de precio, son magnitudes inversamente proporcionales. Mientras una magnitud aumenta, la otra disminuye. Mientras una magnitud aumenta, la otra disminuye.
bueno, o sea, mientras los minutos aumenten, el precio va a ir bajando. Y hay varias magnitudes de este estilo, hay muchos ejemplos. Hemos llegado al final de nuestro microvideo. Gracias por llegar hasta el final. Gracias por suscribirse a mi canal. Nos veremos en una próxima ocasión. Que Dios nos bendiga.